El texto presentado para su debate hoy en comisión y de modo muy general, previamente en una reunión informal con ustedes, pretende ser el lineamiento estratégico y, por lo tanto, político de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo para el cuatrienio 2014-2017. En primer lugar, nos gustaría resaltar que es una iniciativa que viene con retraso, puesto que ya la legislatura ha comenzado hace casi un año y medio. Por tanto, nos pondremos en mitad de legislatura cuando se apruebe un nuevo plan director con el consiguiente impacto negativo en la política de cooperación del Gobierno vasco. Se trata, por otra parte, bajo nuestro punto de vista, de un texto pretendidamente vago y ambiguo que prioriza un discurso retórico, pero muy poco concreto. El lenguaje técnico y en ocasiones opulento se hace dominante con la pretendida intención de evitar un discurso político claramente posicionado, firme y que responda al actual contexto y a una actitud de compromiso y responsabilidad real. Tampoco hace ninguna referencia al proceso de debate abierto y participado que debería darse, a nuestro entender, en torno al nuevo plan director. Por todo ello y por las razones que continuaré exponiendo, nos impulsan a posicionarnos en contra de la aprobación de estas orientaciones generales. Creemos que es una obligación del Gobierno presentar y explicar con claridad, detalle y transparencia qué modelo de política de cooperación pretenden impulsar. Determinados aspectos del documento hoy presentado nos suscitan, de hecho, preocupación, tanto por el tipo de política a la que parecen apuntar, a la cual desde Euskal Herria Bildu no compartimos, como otras cuestiones que comentaremos en un momento. En el punto 3 se hace referencia a la necesidad de adecuación y articulación con el contexto mundial actual. Las tendencias que se mencionan como referentes no son otras que los hitos de la Agenda Oficial de Cooperación Internacional. Estos hitos mencionados son parte del marco de referencia que rige el actual modelo de desarrollo, que sigue equiparando bienestar con crecimiento económico, que relega la necesidad de promover cambios estructurales y que sigue centrándose en la eficacia de la ayuda y no en la eficiencia del desarrollo, perpetuando, por tanto, un proyecto modernizador, excluyente e injusto. Para Euskal Herria Bildu, la crisis sistémica y multidimensional que vivimos, fruto del proyecto modernizador hegemónico vigente, mantiene a la mayor parte de la población mundial en una situación de opresión y exclusión. Además, el modelo capitalista, patriarcal y neocolonial produce grandes desigualdades entre pueblos, países y regiones al interior de los mismos y entre mujeres y hombres. Para hacer frente a esta exclusión generalizada, no se apuesta por alternativas propias y emancipadoras que cuestionen el proyecto modernizador. Tampoco se ponen en marcha políticas coherentes y globales por parte de la comunidad internacional que permitan abordar los retos mundiales. Al contrario, la vulnerabilidad y la exclusión no son una prioridad y se relegan como presuntos objetivos de la política de cooperación, que tiene un carácter secundario y marginal. Si, tal y como se indica en este punto, el Gobierno vasco cree que la cooperación vasca se está resituando en el cambio de paradigma, nos gustaría saber y que nos explicaran claramente cómo se quiere resituar el Gobierno vasco en esta política. Por las razones aquí expuestas, desde Euskal Herria Bildu nos oponemos frontalmente al marco de referencia apuntado en estas orientaciones. Porque para nosotras, tan importante como la decisión de establecer una política de cooperación es determinar qué orientación se le da. Una política asistencialista o centrada exclusivamente en la atención a las necesidades básicas no va a conseguir cambios duraderos, ni, más importante aún, va a permitir a las personas ser conscientes de sus derechos ni desarrollar sus capacidades. Al contrario, la política de cooperación, para obtener impactos positivos en cuanto a desarrollo humano, empoderamiento y contribución a avanzar en términos de igualdad y justicia, debe, a nuestro juicio, tener una orientación decididamente transformadora. En este sentido, a lo largo de las orientaciones se destacan y repiten términos que precisamente son los que se usan en ese modelo de cooperación alineado con la agenda oficial y donde prevalece el crecimiento económico. Estamos hablando de términos como procedimientos, innovación, eficiencia, colaboración público-privada, entre otras. Pedimos al Gobierno vasco que concrete y aclare el contenido de estos términos a fin de evidenciar cuál es la orientación política del modelo de cooperación. Precisamente es en ese término de colaboración público-privada y la afirmación del punto 4 sobre que la cooperación vasca se va a convertir en un componente fundamental de la estrategia Basque Country nos preocupa de sobremanera.
Esta estrategia está sirviendo para internacionalizar y fomentar la presencia de empresas vascas en otros países, muchas veces con peores condiciones laborales, fomentando explotación y precariedad. Por tanto, está directamente ligada a intereses económicos. Este elemento forma parte de una nueva fase de la agenda oficial al desarrollo mencionada anteriormente, caracterizada como paradigma del capitalismo inclusivo, que pretende extender los negocios empresariales a las comunidades más pobres, previendo su potencial como consumidoras y clientes con el argumento de que su inserción en el mercado les sacará de la pobreza. Esta tendencia, que sigue centrando su objetivo en el crecimiento económico, da un papel preponderante al sector privado y a los gobiernos estatales en detrimento de la sociedad civil, las ONGs y movimientos sociales, entre otras. Desde Euskal Herria Bildu nos oponemos frontalmente a la inclusión de la política de cooperación en esta estrategia. Entendemos que la política pública de cooperación debe estar totalmente desvinculada de los intereses económicos de las empresas vascas, que ni directa ni indirectamente deberán participar en las dinámicas de cooperación internacional. En cuanto al punto 5 de estas orientaciones, solicitamos una vez más, porque no nos queda claro qué quiere decir el Gobierno vasco cuando habla de estrechar relaciones con la Unión Europea, organismos internacionales y agencias de cooperación internacionales para desarrollar actividades conjuntas y posibilitar nuevas vías de financiación, ya que son estos precisamente los agentes de la cooperación que defienden ese modelo hegemónico de desarrollo que tiende ahora al paradigma del capitalismo inclusivo. Instituciones como Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea, así como las principales agencias de cooperación estatales, han adoptado estos postulados que permiten, entre otras cosas, la legitimación de las empresas con un discurso de solidaridad, convirtiendo la exclusión en oportunidades de negocio. Recordamos, además, que la Ley de Carta de Justicia y Solidaridad con los pueblos empobrecidos, que se presenta como marco filosófico e ideológico de estas orientaciones en su primer punto, menciona la profunda reforma o desaparición de las denominadas instituciones financieras internacionales. Nos genera la duda de qué pretende el Gobierno vasco con este apartado. Por una parte, parecen contradecirse al pretender en algunos apartados del texto valorar la importancia del tejido asociativo, para luego en otros dárselo a otro tipo de agentes, sector privado, instituciones internacionales, en detrimento de la sociedad civil. Por otra parte, ponemos en cuestión la afirmación de posibilitar nuevas vías de financiación, ya que nos parece que se da a entender que de esta manera el Gobierno vasco podría compensar u ocultar el incumplimiento de sus compromisos de financiación. Creemos muy necesario aclarar por todo ello estos términos. Pedimos nuevamente que el Gobierno vasco se posicione claramente sobre qué papel tendrán los diferentes agentes de cooperación en el nuevo plan director y, por supuesto, que aclare lo relativo a las ONGs y los movimientos sociales, los cuales prácticamente no aparecen en ninguna parte del texto. En el mismo punto 5 se insiste sobre el fortalecimiento e impulso del Consejo Vasco de Cooperación, así como la Comisión Interinstitucional. Sin embargo, han sido dos espacios que desde el inicio del Gobierno no han cumplido ni siquiera con la periodicidad de reuniones que recoge la normativa. En concreto, según el decreto 158/2008 del Consejo Vasco de Cooperación, este debería reunirse por lo menos 4 veces al año. Durante el periodo 2013 se ha reunido una sola vez. Según el decreto 71/2009 de la Comisión Interinstitucional de Cooperación, esta debería reunirse por lo menos una vez al año. Se reunió una sola vez en 2013. Por lo tanto, estamos hablando de mínimos o directamente de incumplimientos, lo cual hace difícil creer en el compromiso del Gobierno vasco con estos dos espacios, los cuales, además, en nuestra opinión, no tienen por qué ser excluidos o, en todo caso, deben abrirse a más actores tradicionales de cooperación, no tradicionales de cooperación, como los movimientos sociales. En este sentido, en lo relativo al punto 6, cuando se habla de potenciar otros espacios de diálogo y colaboración entre varias entidades, nos parece que, como anteriormente, se hace un uso intencionado de un lenguaje vago y poco concreto. Deben concretarse y dejar claro qué entidades, qué tipo de espacios, con qué estructura y qué objetivos. El punto 8 es fundamental, ya que recoge los principios rectores del futuro plan. Por una parte, solidaria, el Gobierno vasco debe garantizar que realmente será una cooperación solidaria y desinteresada y que, por tanto, estará desligada a intereses económicos. Como ya he mencionado anteriormente, esto no queda muy claro en las orientaciones. Participada, se deberá explicar quiénes son estos otros sectores sociales. Además, desde nuestro punto de vista, no se debe de ninguna manera incluir aquí la posibilidad de alianzas público-privadas.
Por todo lo mencionado hasta ahora, no creemos que, tal y como afirma el punto 9 de las orientaciones, la propuesta política de cooperación del Gobierno vasco tenga una identidad transformadora. El proyecto modernizador hegemónico que parece estar defendiendo el Gobierno vasco consideramos que es un proyecto capitalista, patriarcal y neocolonial que produce desigualdades entre pueblos, países y regiones al interior de los mismos y entre mujeres y hombres. Es un modelo que no apuesta por propuestas alternativas ni emancipadoras. Creemos que se debe adoptar la concepción de desarrollo humano sostenible más allá del mero enfoque, esto es, haciendo un especial hincapié en sus características de multidimensionalidad, sostenibilidad y la lucha contra la dominación estructural. Dicho de otra manera, consideramos que la política de cooperación debe estar orientada a la erradicación de la exclusión y, concretamente, de las causas estructurales que la generan. Entendemos la exclusión o pobreza estructural como la ausencia de capacidades, libertades y oportunidades necesarias para llevar una vida digna, y su origen se encuentra en la crisis sistémica y en el modelo de desarrollo hegemónico que es precisamente en el que parecen estar estas orientaciones. En cuanto al compromiso presupuestario que se refleja en el punto 10, poco que añadir a lo que ya ha manifestado la coordinadora en su nota de prensa de 26 de marzo de 2014. Se trata efectivamente de una actitud por parte del Gobierno vasco de doble juego y, a nuestro juicio, bastante cinismo, poniendo en riesgo la continuación de proyectos y procesos de desarrollo tanto en otros lugares como en Euskal Herria. Muy brevemente, un resumen de lo argumentado por la coordinadora, que dice: doble juego en el Gobierno vasco y recortes encubiertos. Tras el paso atrás que el Gobierno vasco dio en 2013, recortando fuertemente las políticas de cooperación, desde la coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi anuncian que, a pesar de lo anunciado inicialmente, en 2014 tampoco se dan los pasos hacia una recuperación de estas políticas. Lo que es más grave, denunciamos el doble juego que esta institución está llevando a cabo en 2014 en lo relativo a las políticas de cooperación. Por un lado, esta institución ha anunciado repetidas veces un incremento de 3 millones de euros en lo presupuestado para la cooperación en 2014 en relación al ejercicio anterior, algo que, como constata la coordinadora, sí se ha producido. Sin embargo, este mismo Gobierno ha aprobado recientemente un recorte de 11 millones de euros correspondientes a compromisos presupuestarios de cooperación de años anteriores pendientes de desembolsar en 2014, por lo que el balance final de la reducción es dramático, ya que podría situarse a esta institución en un porcentaje del 0,24% destinado a cooperación del presupuesto total. Comentan: estos recortes encubiertos nos vuelven a mostrar la falta de interés del actual Gobierno por estas políticas tan necesarias para muchas personas. Recuerdan que otro año más esto supone el incumplimiento de la Ley Vasca de Cooperación de 2007, que establece que el Gobierno vasco en 2012 debía destinar a cooperación el 0,7% del presupuesto total, una cifra, la actual, muy alejada de la realidad, tristemente lamentan. Desde la coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi se ha trasladado al lehendakari Urkullu esa preocupación y han solicitado que esa reducción no se lleve a cabo si, como ha manifestado en ocasiones, su objetivo es que en los próximos años se pueda volver a destinar a cooperación cantidades similares a las de antes de la crisis. Por otro lado, se acaban de publicar los déficits del Estado y comunidades autónomas del año pasado. Parece ser que la comunidad autónoma vasca no llegó al límite impuesto por Madrid, con un 1,08 por debajo del límite establecido, y eso se ha traducido en unos 75 millones de euros que, al parecer, el señor Urkullu ha declarado que no plantea gastar, sino dejarlos de ahorro. Dada la situación con el nuevo recorte en cooperación, con los cero vencimientos o vencimientos, dado que ese haberse quedado por debajo del límite de déficit ha sido a costa del esfuerzo de la sociedad vasca y dado ya el de por sí brutal recorte presupuestario en cooperación, lo justo sería que al menos de esos 75 millones se destinaran los casi 11 millones recortados recientemente o que se van a recortar para paliar en parte esta maltrecha situación de la cooperación. Y voy concluyendo, señora presidenta. Vivimos actualmente en una crisis sistémica y multidimensional que no es nueva y tiene un largo recorrido. Tanto esta crisis sistémica como los desafíos globales cuestionan el proyecto modernizador hegemónico y su capacidad para ofrecer soluciones. Frente a la situación de vulnerabilidad, exclusión y opresión que viven los pueblos, personas, existen voces y propuestas alternativas que propugnan la necesidad de cuestionar el proyecto modernizador.
El conjunto de la comunidad internacional no se cuestiona este modelo dominante y, por tanto, la cooperación internacional no se ha definido como una herramienta real de cambio para la superación de las causas estructurales de la situación mundial. Las orientaciones generales que hoy presenta el Gobierno vasco para su debate, dentro de una falta de concreción, no dejan lugar a dudas, bajo nuestro punto de vista, qué orientación le quieren dar a la política de cooperación. Abundan términos que, desde las diferentes propuestas que se están enfrentando en el mundo de la cooperación internacional, indican que se está apostando por un tipo de cooperación vinculada a retomar el crecimiento económico como prioridad, a dar papel creciente a las empresas de cooperación, en la misma proporción que se reduce el papel de las ONGs y movimientos sociales, en nuevas fórmulas basadas en alianzas público-privadas con objetivos empresariales, en centrar la cooperación en sectores poco conflictivos, etc. Exigimos que la falta de cooperación del Gobierno vasco se debata de una manera participada, que se defina claramente con una identidad transformadora, que excluya tajantemente el ánimo de lucro, que se centre en acompañar a los sujetos de transformación, que dé preponderancia a las ONGs y movimientos sociales y que cumpla con todos los compromisos asumidos por la ley. Al considerar que las orientaciones presentadas no cumplen con la anterior, desde Euskal Herria Bildu nos mostramos en contra de las mismas. Eskerrik asko. El modelo de desarrollo vigente actualmente, capitalista, neocolonial y patriarcal, provoca opresión y exclusión en la mayor parte de la población mundial. Frente a esta situación, no se apuesta por propuestas alternativas ni emancipadoras, ni se ponen en marcha políticas coherentes y globales. Al contrario, la vulnerabilidad y la exclusión no son una prioridad y se relegan como presuntos objetivos para la política de cooperación, que tiene un carácter secundario y marginal. Sin embargo, la agenda de cooperación internacional restringe la política de cooperación fundamentalmente a los flujos de ayuda y sus principales actores. Es decir, la mayoría de los estados y los organismos multilaterales equiparan el desarrollo con crecimiento económico e incumplen sistemáticamente los objetivos de financiación que ellos mismos se han marcado, ya que no tienen carácter vinculante. La opción que supone el desarrollo humano sostenible sigue siendo minoritaria y solo algunos actores se guían por ella. En nuestro entorno, la cooperación descentralizada, aunque con diferentes grados de coherencia e intensidad. Para Euskal Herria Bildu, la política de cooperación debe ser una política social pública, con carácter estable y permanente, fruto de la voluntad política de solidaridad internacionalista y basada en la justicia social. Los retos globales de un mundo globalizado e interdependiente solo pueden ser abordados desde el concepto de ciudadanía universal, que propugna que ningún ser humano ni ningún pueblo puede ser privado del ejercicio de todos sus derechos. La ciudadanía universal tiene como correlato la corresponsabilidad global de todas las personas, agentes e instituciones, y su cumplimiento exige la puesta en marcha de medidas e iniciativas destinadas a remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos de pueblos y personas. Precisamente, una de las medidas que contribuyen a este fin es la ejecución de políticas de cooperación para el desarrollo por parte de las instituciones públicas de los países empobrecidos. La política de cooperación debe ser social, teniendo como objetivo la lucha contra la exclusión desde un enfoque transformador. Además, el hecho de colocarla estructuralmente en este ámbito subraya la desvinculación de otros intereses ajenos a la solidaridad internacionalista, como puede ser la internacionalización de las empresas. Para Euskal Herria Bildu, tan importante como la decisión de establecer una política de cooperación, como lo he dicho antes, es determinar qué orientación se le da, para obtener impactos positivos en cuanto a desarrollo humano, empoderamiento y contribución a avances en términos de igualdad y justicia. Debe tener una orientación decididamente transformadora, por tanto. Para ello, consideramos que son 3 los factores que se deben tener en cuenta en la política de cooperación. La apuesta por el desarrollo humano sostenible, la incidencia sobre las causas estructurales que generan la exclusión y el acompañamiento a los sujetos de transformación, y la puesta en marcha de alternativas de desarrollo emancipadoras que permitan avanzar en términos de mayor justicia y equidad.
Algunos de los sujetos de transformación son los movimientos sociales y populares, así como las instituciones públicas del sur global que propugnan alternativas de desarrollo emancipadoras relacionadas con la sostenibilidad de la vida, el buen vivir, la democracia radical y el derecho de autodeterminación, la economía solidaria y ecológica, el de crecimiento, entre otras. Estas propuestas no constituyen un paradigma completo, sino más bien un conjunto de miradas críticas y confrontativas respecto al proyecto modernizador y las ideas de progreso, crecimiento y desarrollo. El fortalecimiento de estos sujetos debe hacerse siempre desde un enfoque de derechos, especialmente en el caso de los sectores populares más vulnerables, acompañando sus procesos de empoderamiento y apoyando las iniciativas que se pongan en marcha a nivel local o internacional. En definitiva, la política de cooperación debe acompañar las estrategias de estos sujetos dirigidas a sustituir la pauta de no participación, conculcación de derechos y exclusión, por pautas de participación, exigencia de derechos e inclusión. Y para lograrlo no basta con apoyos puntuales, sino que se deben buscar alianzas horizontales y a largo plazo que permitan la participación activa y de calidad de mujeres y hombres, el fortalecimiento de sus capacidades, su concienciación, organización y la consecución de sus intereses estratégicos, no solo la cobertura de necesidades básicas. Considerando el marco anteriormente expuesto, desde Euskal Herria Bildu proponemos elaborar unas nuevas orientaciones generales que recojan las siguientes propuestas y consideraciones. En primer lugar, respetar el marco establecido tanto de la Ley 1/2007, Vasca de Cooperación al Desarrollo, como la 14/2007, Carta de Justicia y Solidaridad con los países empobrecidos. En segundo lugar, plasmar un posicionamiento político claro que incluya, por una parte, una concepción de la cooperación al desarrollo como una política social, pública, estable, permanente, basada en la justicia social, que responda a la ciudadanía, la corresponsabilidad global, que se desvincule totalmente de intereses ajenos a la solidaridad, internacionalista. Por otra parte, una concepción de cooperación al desarrollo con identidad transformadora que apueste por el desarrollo humano sostenible, que incida sobre las causas estructurales que generan exclusión y que acompañe a los sujetos de transformación y a la puesta en marcha de alternativas de desarrollo emancipadoras. Por lo tanto, una apuesta clara por alejarse del modelo de desarrollo vigente y de quienes lo defienden. En tercer lugar, recoger los siguientes principios. Solidaridad, fundamentada en la solidaridad internacionalista, la globalización de la justicia social, la ciudadanía universal y la corresponsabilidad. Por lo tanto, deberá excluir iniciativas cuyos objetivos estén relacionados con la obtención de beneficios empresariales o ventajas comerciales, la promoción de relaciones internacionales o el asistencialismo, quedando expresamente excluidas las alianzas público-privadas. Por otra parte, la participación. Son agentes de la política de cooperación solo entes sin ánimo de lucro. Se deben promover las alianzas público-sociales e incluir a los movimientos sociales. Acompañamiento y apropiación. Las relaciones deben ser horizontales, siempre respetando la voluntad y la capacidad de decisión de las personas que son el centro de las iniciativas y las políticas de cooperación. La participación debe ser activa y de calidad. En cuanto a la profundidad, para ser coherente con su concepción, debe impulsar iniciativas que se enmarquen en procesos complejos, progresivos y a largo plazo. No se debe limitar a satisfacer necesidades básicas, debiendo abarcar sectores fundamentales como la igualdad de mujeres y hombres, los derechos humanos y de la naturaleza, la participación e incidencia política, entre otras. En cuanto a la calidad, debe entenderse en términos de impacto, de cambios sólidos y transformaciones estructurales, lo que requiere de procesos y estrategias a largo plazo en concordancia con el principio de profundidad. En cuarto lugar, abrir un debate participativo y amplio que respete los tiempos de los diferentes agentes participantes para la definición del nuevo Plan Director de Cooperación. Y en quinto lugar, cumplir con el compromiso establecido por la ley del 0,7%. Besterik ez, eskerrik asko.